Te doy otra vez la bienvenida a otro episodio más de estas jornadas de cardiología holística. Y tengo el enorme placer de tener un invitado de los que yo no paro de aprender cosas. Es una pasada. Él es Pedro Rodríguez Picasso. Os leo una pequeña parte. Él realmente está en esa parte en que dice ¿cuál de todos mis diplomas quieres que saque? De hecho, leo todo lo que está en el capítulo de Oncología Integrativa. Él es coautor del libro. Es enfermero, máster universitario de salud mental, máster universitario de nutrición, experto universitario de osteopatía, kinesiología y acupuntura, experto universitario de inmunonutrición, es el director de Medintegra, que está en Alicante. Os animo a que os metáis en su página web, Medintegra Salud. Pedro, muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? Gracias a ti, Sergio. Me siento muy honrado y ostras, la verdad es que escucho todo eso y bueno, son títulos, ¿eh? No tiene más valor que bueno, el que luego poder ejercer con mayor aplicación los cuidados que hago con mis pacientes, ¿no? Y bueno, y a veces pienso en todo eso y dice, pues se queda en eso, en papel mojado, ¿no? Pero bueno, honrado. Y me siento súper cómodo contigo y que me hayas invitado a este espacio. Es una pasada, vamos a pasarlo bien. No podía ser de otra manera. Yo soy desde siempre un admirador de la enfermería, el papel importantísimo que tiene la enfermera, el enfermero en todos los ámbitos de la salud, tanto desde la prevención como el tratamiento. En un quirófano no puede haber una máquina estrella operando si no tiene alguien un soporte de enfermería, si no hay una enfermera haciendo un turno noche tras noche cuidando a ese paciente que ha sido operado en la consulta. Siempre, siempre somos un equipo, tenemos que ser un equipo, y el que así no lo entiende, pues al final acaba encontrándose con una limitación. Pero para la gente que no está muy familiarizada con el concepto de medicina holística o medicina integrativa, cuéntanos tú un poquito qué es ser un enfermero integrativo desde tu propia experiencia. Enfermería, le comentaba hace poco a una compañera en otra entrevista que es una de las profesiones más antiguas del mundo y además será posiblemente, casi seguro, una de las últimas en desaparecer, porque al final siempre permanecerá el cuidado. Es una de las más antiguas del mundo porque desde que el ser humano comenzó su etiqueta como tal y tenía que haber una persona, ¿no? Hubo una figura que se dedicaba al arte de cuidar. Cuidaba a la persona de la tercera edad, a la persona que se quedaba en la cueva, cuidaba a la persona que se lesionaba en una guerra, cuidaba de los niños. Siempre hubo una figura que era la que quedaba, ¿no? Cuidando. Y a pesar de la tecnología que estamos incorporando y que va a ser un auténtico boom, dicen los últimos estudios que va a ser la medicina y la enfermería van a ser los últimos conceptos, la psicoterapia, todo lo que tenga que ver con ciencias de la salud, va a ser las últimas carreras o las únicas carreras que no va a poder asumir la robotización y la tecnología. Porque hay un aspecto humanista implícito que una inteligencia artificial va a tardar no décadas, siglos en poder asumir, porque para eso necesita tener un concepto que hoy en día ni se le ve ni se le espera, que es el alma. Y un enfermero o una enfermera somos eso, somos sanitarios, terapeutas con alma, ¿no? Que vemos más allá de cómo ejercer los cuidados, aplicando todas las herramientas para las cuales nosotros nos vamos formando. Y no te sé, a veces me cuesta mucho describir qué más, cómo podemos cuidar. Pues cuidamos con las herramientas que el universo nos dispone. Y puede ser la acupuntura, puede ser la bioenergía, puede ser la bioresonancia, la termografía. No deja de ser herramientas. Al final, el importante es el médico, es el enfermero, es el psicólogo, que es el que introduce su alma en la herramienta que aplica. Voy a dejar ahí. Ahí queda eso. Tú eres experto en un montón de herramientas que, digamos, se conocen en otro tipo de medicinas ancestrales, como acabas de mencionar, la acupuntura. Sin embargo, en Occidente esas técnicas no son muy conocidas. Los médicos que nos hemos formado durante digamos, la segunda parte del siglo XX,
A mí en concreto, y sé que a muchos de mis colegas, no nos dieron clases de acupuntura, ni tenemos la visión de la medicina china, la visión anatómica de la medicina china. Eso por poner un ejemplo. ¿Tú cuándo, en qué parte de tu camino te fuiste dirigiendo hacia esas herramientas que en Occidente no eran tan conocidas? ¿Por qué? ¿Y cómo lo haces? O sea, ¿cómo haces para trabajar con esas herramientas? ¿Cuál es la consecuencia que tienes a tu alrededor? O sea, aceptación de los pacientes, comentarios de algún sector médico. Cuéntanos un poquito tu experiencia con todas estas herramientas que para mí son mal llamadas alternativas. Yo muchas veces alucino, la verdad es que me quedo muy noqueado cómo, cómo la historia te va dirigiendo al lugar donde estás, ¿no? Y dices, si parece que todo supone una serie de coincidencias, que dices, ostras, pero yo soy el resultado de no sé cuántas coincidencias. Esto así salió la Tierra también, ¿no? Como el resultado de no sé cuántas coincidencias y es alucinante. A mí siempre me gustó el tema de las artes marciales chinas y bueno, pues por afinidades con mi padre. Y apareció un curso en el colegio de enfermería. Voy a probar esto, pero además yo era y soy una persona muy escéptica, ¿sabes? Soy una mente cuadrada y me considero un científico además. Y eso muchas veces, esa dualidad me genera auténticos quebraderos de cabeza. Entonces, dentro de ese escepticismo, pues fui el auténtico tocapelota de mis profesores, porque decía que el cosello era sí, pero ¿esto por qué sucede? ¿Y esto por qué? Bueno, al final la tontería se te acaba cuando te viene un paciente con una neuralgia trigémino y directamente 2 agujas, el paciente se va marchando, se ve alegre, contento y feliz y sonriendo y sin dolor. Y entonces como, espera, rebobina, esto, ¿qué ha pasado aquí? ¿No? Y entonces se te van bajando los humos y bueno, sigues preguntando, obviamente la mente cuadrada. Yo creo que para mí es una ventaja considerarme un científico y considerarme una persona racional, porque no se me va, ¿no? La mente a los cielos, intento conectar con la tierra y estar un poco tocando tierra, pero ostras, es que ves cosas que son alucinantes y si abres tu mente es maravilloso. Entonces, yo tuve la gran suerte de que mi maestro, el profesor del Cerro, yo hice una formación en la Facultad de Medicina de Murcia, que era medicina china, pero medicina china. Era tan medicina china que a mí me sonó todo a chino y salí sin puñetera idea, yo lo tengo que admitir. A mí, por eso decía que a veces los diplomas, pero volví otra vez con el que considero mi maestro en ese ámbito y me enseñó a tratar, intervenir con medicina china, con acupuntura, desde un punto de vista de la mente, de pensar, de razonamiento, ¿no? Que nunca me hizo falta tocar un libro de medicina china para entender cosas, porque me explicó, le llamaba la acupuntura tras el velo, o la medicina china tras el velo, porque era aquello que más allá. Y era un hombre tan sabio, tan sabio, tan sabio, que era muy mayor, que no sé, para mí todo lo que yo sé, de lo que sé de homeopatía, de lo que sé de osteopatía, de kine, de yoga, todo lo que sé de él se lo debo a él, porque realmente él me dijo, mira, esto es el universo. El universo se conforma de esta manera. Y estas son solamente etiquetas. Todas esas etiquetas, cámbiale el nombre. Y dices, bueno, me enseñó los 5 elementos, pero luego yo con el tiempo descubrí que esa forma que me explicó los 5 elementos está en muchas culturas y que es un tema de fluidez, de migración. Hay un aspecto sociológico, hay aspectos históricos, hay aspectos maravillosos. Pero dice, mira, la espagiria son 4 elementos. Pero claro, me decía, pues son 4 elementos, ¿tú sabes por qué, Pedro? Dice, porque son 5 elementos, pero el central, que es la tierra, se divide en una cruz celta, y dice que es el elemento tierra, que es el que une todo. Dice, y esto, pues en Ayurveda le llaman, de bien de madera le llaman viento, y deben llamarle elemento metal, es éter. Y cuando estudias alquimia, ves que está igual los ciclos de generación, los ciclos de cómo allí se la arriba es abajo, todos los procesos que, por ejemplo, ahora en el Kybalión, es exactamente igual. Entonces, todo eso yo se lo debo a mi maestro, que es el que de alguna manera me dijo, mira, déjate tonterías, esto es así. Y me explicó la medicina china desde la biomecánica, y me explicó que yo no sé si Joaquín había estudiado en las escuelas cadenistas, pero yo luego cuando estudié escuelas cadenistas vi que todo lo que me había explicado de los meridianos según líneas miofaciales, él era como lo enunciaba.
que sí es verdad que las escuelas cadenistas datan de mediados de la primera mitad del siglo XX. Pero él me lo explicó de esta manera y bueno, y a mí me permitió entender y ha sido mi base. Si no hubiera sido por estos maestros, no... Pues yo a lo mejor sí haría acupuntura, pero haría acupuntura pues según el autor de turno, ¿no? Y entonces me ha permitido decir, ¿haces acupuntura? Sí. ¿Haces medicina china? Sí. ¿Entiendes conceptos ayurvédicos? Sí. ¿Entiendes conceptos alquímicos? Sí. Es que lo entiendo todo, porque todo me lo permitió él. Y Y eso es muy viene grande. todo de un solo maestro. De un solo maestro. De un solo maestro. O sea, yo luego estudié homeopatía, estudié osteopatía, pero yo lo entendía todo. Para mí fue como intentar. Para mí fue una enzima, ¿sabes? Fue como el catalizador, la pieza que hace que el puzzle se una todo. ¿Vale? Tú estudias osteopatía, de hecho, cuando estudias osteopatía y kine, ellos se van mucho, hacen muchas referencias a la medicina china. Y de hecho, muchísimas cosas. Él me decía, a ver, ¿qué pasa con la fitoterapia china? Dices, muy sencillo. Dice, tú tienes la cebolla que es picante, pues del elemento metal. ¿Cómo tiene la persona, cómo se encuentra respecto a esta pulsología? Y de hecho, él desarrolló un sistema de pulsología atípico de la medicina china. Decía, mira, la medicina china, el pulso se toma en la radial, te voy a decir por qué. Es un hombre que era súper inteligente. Hablo en pasado porque murió. Y me decía, o nos decía, en aquella época, si tú le tocabas la femoral a la concubina del emperador, te cortaban la cabeza. Decía, ¿cómo le vas a tocar el maleolo interno a la concubina? Entonces, claro, dice, te ponen un velo, tú metes la mano, tocas la muñeca y apañate. Dice, pero que estamos en el siglo XX, donde hay nudismo, de una serie de historias. Tú le puedes tocar a la persona el pulso pedio, el maleolo interno, dice, y por ahí hay un trazado en el cual tú puedes hacer una proyección de cuál es el estado pulsológico de la persona sin tener que aprenderte una pulsología súper compleja que solamente hacen los grandes maestros chinos. O sea, que era un hombre, vamos, muy. Y yo a partir, conforme iba estudiando, yo siempre me acordaba de estas enseñanzas y entonces le ponía siempre el paradigma de mi profesor. Entonces me permitía entenderlo más. ¿Y cómo empezaste tú a aplicar todo este conocimiento a los pacientes en medio de una sociedad alicantina que yo creo que nada tiene que ver ni con el Tíbet, ni con la India, ni con la China? Alicante, yo creo que ahora está evolucionando, está avanzando un poco, pero además es una ciudad muy pequeñita, o sea, no es Madrid, no es Valencia, no es Barcelona. Y yo una de las cosas que yo trabajo con personas sin hogar por la mañana, y entonces pues me llegaban pacientes y me decían, no, pues un paciente con una lumbociática, pero esto de doblado. Y entonces, pues esto es que claro, aprendes a... Yo soy muy maquive. A mí cuando empecé ese proyecto me lo dieron con una mesa, una camilla. No, la camilla la compré yo. Me dieron la mesa que era la mesa de la concejala y ni lavabo, ni material sanitario, ni nada. Y a partir de ahí elabora todo un proyecto sanitario respecto a ese área. Y eso pues decía, pues mira, este señor, ¿qué le puedo hacer? Mira, pues con una aguja subcutánea le voy a pinchar en la zona de la concha cimba, aquí en la zona de aurículo, pimba. Le ponías una aguja y el señor la dejaba hace 5 o 10 minutos y decía, venga, pues levántese, ¿qué tal el dolor? No, no me lo puedo creer. Se tocaba así la espalda y dice, pero no me duele nada. Bueno, ¿usted subía y bajaba escalera? No, ni pensarlo, venga, pues sube y baja escalera, venga, a ver. Subía, bajaba escalera y dice, pero esto no me lo puedo creer, ¿sabes? Y así te vas encontrando. Yo, unas cosas que me sorprendo y no me aburro y quiero seguir sorprendiéndome, es de seguir viendo las capacidades que tienen las medicinas, no, las terapias no convencionales, integrándolas dentro de un marco ortodoxo actual para conseguir cosas totalmente alucinantes. Yo he conseguido cosas, bueno, no las he conseguido yo, no soy humilde, las ha conseguido el paciente, pero que ha ayudado a conseguir, pues con color, con un bastoncillo de algodón. Bastoncillo de algodón. Yo recuerdo que me fui de viaje con mi pareja y yo no soy de esos que van con agujas en los bolsillos, historias raras ahí. Y de repente, pues mi pareja le bajó la regla, hay un dolor impresionante, yo no puedo bajar a cenar, estoy fatal, unas molestias. Y ¿qué podemos hacer? Venga, pues toqué con un bastoncito de algodón, toqué 2 puntos, 10 minutos. Nada, a bajar a cenar y a pasarlo bien. Cosas así. Otro paciente amputado de personas sin hogar también, porque yo
aunque me ponen muchas limitaciones para ejercer las terapias no convencionales, no vaya a ser que se enteren por ahí, salga en prensa y nos ponga en mal lugar, que he tenido lío hace poco por estas historias, pues paciente que sea de alta voluntaria con una amputación de un miembro, un dolor, un miembro fantasma y sin ningún tipo de terapia analgésica, pero que le habían cortado la pierna hacía un día o dos, ¿eh? Y se marcha al hospital y aparece por el centro y con terapia bioenergética. Llámalo Reiki. Yo intento no ponerle nombres, etiquetas ya a las cosas porque al final entras dentro de unos paradigmas que a veces no son necesarios. Porque dice Reiki, bioenergía, tanto terapéutico, llámalo Sanda Rasaya, me da igual. Le hice la terapia bioenergética y le dejé el Nolotil. Dije, mire, usted aquí tiene un Nolotil. El señor hizo una analgesia inmediata. Inmediata. Solamente colocando las manos por encima del miembro fantasma, de la zona, ni siquiera por ahí, y que el señor ni me conocía de nada, diría, el loco este que me ha tocado, y me pongo ahí a trabajarlo mientras que le curaba los ágrafes, la herida quirúrgica, y digo, mire, usted pues ya cuando se le vaya a aparecer el dolor, y lo veo al día siguiente, y le digo, bueno, no me acuerdo el nombre, hace muchos años de esto, ¿qué tal? Y dice, pues mira, me curaste a las 2, me duró la analgesia hasta las 10 de la noche. 8 horas de analgesia sin tomar un analgésico. Wow. Y tú alucinas pepinillos porque dices, ¿y cómo te sale eso? Pues te sale por lo que te he dicho, por una cosa que no creo, y yo sabes que soy un forofo de los gadgets y de la tecnología y de todo, jamás va a haber un sistema inteligente artificial que tenga esa capacidad, que tenga intuición. Porque le podría haber hecho la acupuntura, o le podría haber hecho, yo qué sé, cualquier cosa. Y se me ocurrió que en ese momento lo que tenía que hacer era eso. Y eso se hace por intuición, que no deja de ser un proceso de la inteligencia en segundo plano. Que es, tú tienes ya, yo ya no pienso como osteópata, como kinesiólogo, como acupuntor. Yo tengo un bagaje ahí y yo digo, vale, con todos estos conceptos que yo tengo, ¿qué es lo que puedo aplicar aquí? Que sea eficaz, eficiente, que sea ético para la persona y además, por desgracia, tengo que pensar, digo por desgracia porque hoy en día la medicina y la privada se tiene que pagar, que sea accesible a la persona y económico. Porque muchas veces tienes que tratar a la persona que tiene un cuadro muy complejo y no vale mandarle 600 euros en tratamientos. Porque claro, es que así cualquiera gana. Oiga, yo le mando de todo, que seguro que algo le hace efecto, ¿no? Entonces requiere un estudio pormenorizado para que de forma ética sea accesible a la persona. Y para mí eso es muy, muy importante. Ya que has abierto ese tema, abrámosle un capítulo en la entrevista a las terapias mente-cuerpo. O sea, se llaman terapia mente-cuerpo, otros llaman terapias energéticas. Tú has mencionado la Ayurveda y todas estas cosas, el yoga. ¿Y cómo encaja eso en una mente científica? Es decir, que tú poner las manos en determinados puntos, eso hace que haya una transmisión de energía y el paciente recupere la energía en ese punto y se le quite el síntoma. Eso en una mente científica como la tuya, que le gusta la tecnología y tal, ¿cómo lo explicas? ¿Cómo podríamos explicarlo para que la gente lo saque del cajón de esotérico y lo meta en el cajón de herramientas terapéuticas que realmente están demostradas científicamente? Yo soy curioso, entonces yo soy curioso y exploro. Digo, voy a ver qué pasa, qué tengo que perder. ¿Le voy a hacer un acto iatrogénico a la persona? No, porque jamás le voy a retirar un acto clínico que la persona necesite, jamás. Pero ¿qué pasaría si le pongo color? ¿Y qué pasaría si le pongo la mano? ¿Y qué pasaría si le toco aquí? ¿No? Entonces es como, soy curioso, soy Pedro el curioso. Entonces, es que ser científico no significa sigue un paradigma ABC, porque esto es lo que está marcado en la evidencia. Recordemos que dentro del acto de la investigación tenemos la investigación cuantitativa y la cualitativa. Y dices, y la cualitativa no se destaca por un numeral, ni porque se lo he hecho a 200 personas, porque esas 200 personas tienen nombre, apellido, fecha de nacimiento, una línea genealógica distinta, un contexto totalmente distinto. Hoy en día la medicina genómica nos dice que incluso a nivel genético son distintos y que los diversos actos de alimentación, de fármacos, de acupuntura, van a hacer que su hígado metabolice de una manera u otra. Entonces, eso solamente lo puede estudiar una investigación de corte cualitativo. Sin embargo, parece que la medicina o la enfermería basada en la evidencia
es aquello que solamente está basado en investigación cuantitativa. Y eso es un error, porque lo demás, la investigación cualitativa existe y es mucho más compleja. Y que una N de 20 personas, oye, sí, pero una N de 20 personas, pero vamos a observar, ¿no? ¿Qué es lo que ha sucedido? Entonces, respondiendo a tu pregunta, soy curioso. Entonces yo digo, esto es ético para la persona. Le voy a explicar lo que voy a hacer. Mire, yo le estoy poniendo aquí la mano y voy a ver, y usted me cuenta qué nota o qué no nota. Y a partir de ahí fluimos. La curiosidad. Qué bien. Ha sido muy interesante lo de la cuantitativa y la cualitativa. En esa misma línea, yo sé que tú manejas el concepto de biorresonancia muy bien. Eso supone en nuestra época un cambio de paradigma de lo bioquímico, es decir, si tengo un dolor, tengo que tomarme una pastilla que viaja por el torrente sanguíneo, que activa unos receptores, hace clic en el receptor y entonces tengo el efecto deseado en la célula o en el tejido determinado. Sin embargo, gracias a la biorresonancia, hay muchísima gente que está entrando en que tú puedes obtener el mismo efecto en el receptor de la célula o del tejido, pero por otra vía, por la vía de la vibración. ¿Cuál es tu experiencia con el concepto de biorresonancia, tanto diagnóstica como terapéutica? Es una pasada. Para mí fue un antes y un después, un cambio de paradigma. O sea, yo ahora mismo no sabría ejercer ya sin un dispositivo de resonancia. Te voy a decir por qué. Porque yo tengo una formación en inmunonutrición, ¿vale? Y tengo formación en fitoterapia y como tú habrás llegado a muchas formaciones que te habrán dicho, pues usted la berberina actúa como un biocida y además tiene también cierta relevancia sobre la resistencia insulínica y bla, 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 bla. Y tú llegas a la consulta y de 5 pacientes le aplicas la berberina porque tiene una resistencia insulínica y a 3 le hacen efecto y a 2 no. Así con el alfa lipoico y con un montón de moléculas y productos que tú vas y gastas un dinero y gastas tu tiempo, inviertes, no gastas, inviertes tu tiempo de fin de semana, vale. ¿Y por qué te cuento eso? Porque esto además yo lo sigo viendo en muchos peníes, por ejemplo, que ahora están como muy de moda, que vienen mis pacientes porque necesitan estos peníes, el tratamiento efectivamente es muy bueno, es un tratamiento que es de formación de fin de semana, o sea, de que tú te lo has currado, no de fin de semana, sino de que has estado ahí invirtiendo tu tiempo y no está haciendo efecto. Dice, ¿cuál es la diferencia? Que no es un tratamiento individualizado, lo que estamos hablando antes de la cualitativa. Como no es un tratamiento individualizado, es un tratamiento que estás estableciendo una ortodoxia y un convencionalismo a través de una terapia no convencional o de una fitoterapia, pero bajo una mente racional biológica, de una medida biologicista. Vale. Por eso digo que yo podría ejercer con estos conocimientos un dispositivo de bioresonancia. Sí, sabría. ¿Seguiría siendo igual de eficaz? No. A ver, me caería la quine, me caería un montón de cosas, pero para mí la bioresonancia me ha permitido, por ejemplo, explicar, porque la gente necesita ver, y muchas veces que tú le hagas un testaje kinesiológico, le hagas un mudra, le hagas cualquier cosa, es como, ¿qué? Perdona, pero le pones un dispositivo, le pones una pantallita y dice, mire, ¿ve usted aquí todo lo que está pasando? Y la persona dice, ah, bueno, aparece un aparato. Y eso ya de por sí favorece el vínculo y la adherencia terapéutica. Entonces yo, efectivamente, yo sigo siendo una persona muy escéptica y viajé con la que considero mi mentora en bioresonancia, con Mara Alonso, y viajé a Madrid. Y yo lo primero que aluciné fue que todos sus pacientes de ese fin de semana eran todos médicos, farmacéuticos, enfermeros, psicólogos, o sea, eso ya está. Y conforme además yo veía cómo funcionaba y por supuesto lo que relataban los pacientes, claro, dije, yo una vez que he descubierto esto, ¿cómo voy a decir que no? Hice una inversión muy fuerte que de hecho acabo de terminar de pagar para poder adquirir el dispositivo, porque además estamos hablando de un aparato que vale un dinero, ¿no? Y yo ahora mismo no sabría trabajar con él y sentirme que hago un acto ético, Trabajar porque sin sería, él. ¿eh? Trabajar sin él. Trabajar sin él no sería capaz de trabajar sin ese dispositivo, sin esa forma de bioresonancia, porque te permite no solamente ya el diagnóstico, sino que tú ya tienes un conjunto de tratamientos que son los que tú has hecho en tus formaciones. Y dices, pues ahí me hablaron de la berberina, y me hablaron de la N-acetilcisteína, y me hablaron del glutatión, y me hablaron de los probióticos, y me hablaron, vale, vamos a ver, y de repente ves que esa persona que tú le mandarías, por ejemplo, pues un alfa-lipoico y una N-acetilcisteína, un glutatión, ves que no le está yendo tan bien como dicen tus formaciones. Ojo, y de repente tú coges la anamnesis y te dice que la persona está muy tensa y tiene una artrosis.
y que se despierta a las 3 de la mañana, pero de fondo te está diciendo que se siente con mucha tensión y te está diciendo que con su pareja no está bien. Estoy haciendo memoria de un caso de hace muy poquito. Es que además le hice el seguimiento de hace un mes hasta ayer. Dice que con su pareja, que la pasa muy mal, y siempre está la tensión de fondo. Y claro, creo que no han tratado los compañeros, la tensión emocional. Y dices, ojo, pues mira, le voy a mandar un cherry plum, ¿vale? Voy a mandar una flor de Bach. Coge la flor de Bach, la pones en el dispositivo de bioresonancia y ves que le mejora el hígado, que le mejora el corazón, que le mejora el intestino, que le mejora... Porque es la ira, es la emoción la que está afectando a todo. Y de repente ves con un dispositivo, con un productito, lo testas y ves cómo mejora todo. Y dices, wow. Y tú ahí sacándote los cuernos pensando en que si la N-cisteína, que si el glutatión, voy a depurar el hígado, cómo tiene el hígado. Mira, a ver, pues le vamos a mandar un colagogo, le vamos a mandar un... Chico, eso, una flor de Bach. Y ayer me siento con ella y le digo, cuénteme, ¿qué tal? Dice, mira, dice, a los 3 días yo ya no tenía dolor. Dice, llevo un año de tratamiento sin sentir nada y en 3 días ya no tengo dolor. O sea que de alguna manera la bioresonancia para lo que sirve es para hacer un diagnóstico energético del paciente y a la vez ver si el tratamiento que tú vas a proponer encaja o no, porque en algunos casos te dirá la máquina, ese tratamiento no, búscate otro. Mira, es una pasada. Hay unos pacientes, menos mal, gracias al cielo, que pocos que le testas homeopatía, flores de Bach, fitoterapia, gemas, todo lo que sea por la boca y el aparato te dice que le va a empeorar. Dice, mire, lo siento, pero no le puedo mandar tratamiento. No le puedo mandar tratamiento oral, porque el aparato me dice que todo le va a sentar mal. Y de repente la mujer se ríe y dice, sí, es cierto, todo lo que tomo me sienta mal. Mujer, empecé por ahí y evitamos una hora de estar aquí testando toda la vida. Mira, yo decía, ¿cómo puede ser que la homeopatía empeore a alguien? Oye, unos empeoramientos, la flor de Bach, todo era... Entonces le tuve que mandar tratamiento por... ¿Cómo se llama esto? Tipo zapes, ¿vale? Por vibración por las manos. Porque esa mujer, todo lo que tú le mandaras por la boca, y ya me ha pasado, por suerte, solamente en uno o dos casos más, la iba a empeorar. Entonces, el caso es que tú le vas a mandar y le vas a hacer un seguimiento a las 3 semanas o al mes y te va a decir, ¿cómo estás peor? Estoy mucho peor. ¿Cómo peor? ¿Cómo vas a empeorar? Esto es imposible que tú empeores. Peor. Porque no son personas capaces de digerir y no son capaces de digerir nada. Entonces, problemas, claro, ¿cuáles van a ser característicos? Problemas de tránsito intestinal, problemas digestivos, porque no digieren nada. Como tiene que ser todo a su manera, dices, biodecodificación, ¿qué es lo que no eres capaz de masticar? ¿Qué es lo que no eres capaz de tragar? ¿Qué es lo que no eres capaz de digerir y expulsar? Nada. Pues, pero claro, la mujer se me ríe encima. Yo me queda cuadros y digo, ¿por qué se ríe esta mujer? Le estoy diciendo que no la puedo tratar y oral. Y se ríe de mí. Me dijo, sí, es cierto, no, nada me sienta bien. Digo, vale. O sea, es que es una pasada. En ese orden de cosas tecnológicas, dejando atrás la bioresonancia, sé que también trabajas mucho la termografía. Mm. ¿Qué es la termografía? ¿Puede llegar a reemplazar, digamos, las técnicas de rayos X en temas como la detección de un cáncer de mama? ¿Cómo es tu camino ahora mismo con la termografía y tu experiencia? Pues mira, con la termografía me pasa que cada vez que pienso en un dispositivo y veo que ya está inventado. Bueno, pienso, tiene que haber un aparato, ¿no? Voy a intentar a ver si puedo patentar algo y hacerme de oro, yo qué sé, y, ¿no? Ya está, Nihil novus sus sole, nada nuevo bajo el sol. Y, oye, pues esto de la temperatura como que de repente me vino y voy a mirar y de repente me encuentro que los dispositivos que se utilizan en ingeniería para detectar fugas de agua o alteraciones o, por ejemplo, que haya averías eléctricas o cosas, se están utilizando, pero sobre todo en Brasil, porque en España es una disciplina todavía muy innovadora, que de hecho la tesis doctoral la quise hacer sobre termografía y me encontré de frente con el comité ético, bueno, el comité ético, el Instituto de Investigación del hospital, porque eran como, si esto es tan bueno, tan bueno, tan bueno, ¿por qué no se ha instaurado? Y yo, pues, somos tontos, no por otra cosa, no porque esto sea, eso no tiene radiaciones ionizantes, no tiene nada, y en Brasil sí que estaba, y tuve que hacer formación con el Instituto Brasileiro para actualizarme y eso. A ver, yo por ejemplo, yo no cambiaría personalmente, por mis conocimientos,
una mamografía, ¿no? Por una termografía, pero no porque no se pueda, sino porque no tengo los conocimientos tan avanzados como mejor pueden tener profesores míos de termografía, que sí que a través de diferentes variables, ¿no? Yo, por ejemplo, no lo haría. Pero la termografía es una herramienta maravillosa porque lo que hace es medir la temperatura humana y las asimetrías térmicas para establecer un diagnóstico. ¿Vale? Todos sabemos que podemos tener un testículo más grande que el otro, una oreja más grande que otra, ¿vale? Pero que de repente haya, dentro de cierta asimetría de un tren inferior, de unos miembros inferiores o superiores, haya puntos de asimetría térmica. ¿Qué significa esto? Que entre mi mano esta y esta tenga más calor aquí que aquí y que además vaya a tener una serie de confluencias, me permitió determinar, por ejemplo, que la termografía es un mecanismo muy interesante que bajo software nos permite establecer la relación que existe entre los meridianos miofaciales, los meridianos de acupuntura y los puntos de acupuntura. Porque conforme le vas filtrando, le metes el software, vas viendo que los puntos, si los correlacionas, estableces meridianos. Es como que existe una cadena de tensión, como explicaba mi maestro, una cadena de tensión que se continúa y que sigue por ahí. Entonces, la termografía te permite ver puntos trigger, te permite hacer estudios posturológicos, te permite hacer estudios viscerales, te permite ver cómo está el intestino, porque ves cómo directamente el intestino está, vamos, es que ves hasta el recorrido del intestino, o ves incluso cuando el hígado está como más inflamado, ¿no? La inflamación de bajo grado. Te permite ver una tiroiditis, porque resulta que la tiroides emite a 4.000 vatios cuando está alterada. Entonces eso produce una liberación de calor impresionante que está descrito en literatura. ¿Vale? Que esto no me estoy sacando yo de la chistera, es decir, esto está descrito en la literatura. Entonces, te sirve para osteopatía, para kinesiología, para acupuntura. Puedes hacer acupuntura termoguiada. ¿Cómo acupuntura termoguiada? Sí, tú debes de coger y dices, bueno, no voy a hacer pulso, no voy a hacer nada. Mira que hay un punto que está alterado, que emite con mayor calor, que de hecho luego le pasa la mano por encima y tú notas que ahí a nivel áurico hay cosas. Y entonces con la cámara tú señalas el punto y a través de la cámara metes la aguja. Tú estás haciendo pues como si fuera un ecointervencionismo, ¿no? Que introduces agujas con una ecografía, pues con una termografía lo puedes hacer igual. Y tú vas al sitio, sé que estás tratando. O puedes ver las asimetrías. Es que, claro, tú ves y dices, mira, este señor tiene los isquios, los tiene afectados, pero es que le sigues viendo el estudio y ves como los isquios, la zona lumbar, el trapecio, cómo le sube por la cabeza y dices, mira, el canal de vejiga de medicina china. O la línea posterior anterior de GDS, o ponle el nombre que te dé la gana, porque es que yo solamente veo la repetición una y otra vez de los mismos conceptos bajo el ego humano, que son etiquetas. Etiquetas y nuevas formaciones para sacar pasta a la gente. Y eso es medicina integrativa. Medicina integrativa no es solamente un hilo ortodoxo y lo no convencional. Es que dentro de lo no convencional establezcamos cuáles son los puzzles que hacen encajar las piezas, o las piezas, perdón, que hacen encajar el puzzle. Y dejemos haga usted una formación de 4 de osteopatía, haga usted 2 años de kinesiología, ahora haga 4 o 5 años de acupuntura, y ahora haga usted, y dices, hostia, que necesitas toda una vida para aprender un poquito. Entonces dices, no. Vamos a explicar la medicina china bajo un paradigma. Y primero vas a explicar que la medicina china no es china. Y que el yoga no es indio. Vamos a explicar que el yoga es sueco. Y ya empieza la gente a poner ojos como platos. Que el yoga es sueco y dice, sí, aprende historia. Esto vino siglo XX, hay una ruptura de la India que se quiere individualizar y entonces coge la gimnasia sueca y aplican el yoga. Oiga, pero el yoga no tiene miles de años. Sí, el yoga, pero es que esto no es yoga. Estos son figuras que se han sacado de la gimnasia sueca. Y la medicina china no es china, es suiza también. Y dice, ¿cómo que Suiza? Y dice, sí, el primer hombre que se descubre con antecedentes de la acupuntura es Otzi, que es un homínido del Neandertal que lleva los meridianos tatuados y le hace pincha aguja porque tenía artrosis en el año 5000 a.C. Entonces, que la acupuntura no es china, que el yoga no es sueco, y vamos a dejarnos ya de pamplinas y vamos a intentar ver que lo que hay más allá. Ay, me rollo. No, está genial. Como os decía al principio, Pedro es una persona muy activa, es autor del libro de Oncología Integrativa y también soy consciente de que se ha trabajado mucho un máster, ¿verdad? Ha trabajado junto con Alejandra Menasa Para un explicar el máster. porqué. Entonces, cuéntanos un poquito,
y hazte propaganda. Porque yo creo que el que haga este máster de medicina integrativa en el que tú has trabajado tantísimo, va a tener todo esto bastante fácil, bastante a la mano. Luego ya cada uno elige las herramientas que quiere al lado de su paciente o las que percibe que el paciente le está pidiendo. Pero cuéntanos un poquito la historia del máster. Pues el máster venía persiguiendo, o yo venía persiguiendo, idear una estructura que explicara esto. Es decir, vamos a intentar hacer ver a la gente todas las herramientas que hay, cómo las podemos fusionar. Vamos a intentar, es decir, que la gente no va a salir siendo especialista en osteopatía, pero que sepa que existe la osteopatía, o que hay ciertos mecanismos que se pueden explicar bajo la osteopatía. No va a salir siendo un experto en la acupuntura, pero va a salir conociendo una serie de puntos importantes para trabajar durante diferentes aspectos de la salud, y que sepa que existe una serie de dispositivos tecnológicos y qué consiste la bioresonancia, qué tipo de bioresonancia hay, porque hay diferentes dispositivos, en qué se basan, porque todo esto tiene una historia. El ser humano no puede ejercer, o no podemos ejercer la salud y la medicina sin saber historia. ¿De dónde vienen las cosas? Entonces, saber cuáles son los dispositivos iniciales, los ríos de Racul, la electroacupuntura de Boll, y cómo va evolucionando, generando un cambio de generación en una tecnología más avanzada. Entonces, explicamos toda esa parte de historia, y luego también aplicamos cómo actuar bajo diferentes enfermedades etiquetadas como médicas, porque al fin y al cabo esto es necesario, porque si no la universidad, no, por supuesto, porque esto lo hacemos bajo el paraguas de la Universidad Tecnológica, entonces no podríamos tener un formato académico si llegamos y decimos, mire, venimos aquí a hablarle del estrato áurico y fisiológico del ser humano, y el decano de turno va a decir, ¿mande? Entonces, hay que crear un contenido didáctico y académico en el cual, pues, efectivamente vemos enfermedades crónicas, pero el alumno tiene que terminar. Para mí sería súper satisfactorio, y creo para Alejandra también como codirectora, que el alumno salga diciendo, estoy entendiendo el puzzle bajo el cual se genera la patología de una hepatitis o de un asma o de una sinusitis, y la importancia que ejerce el intestino y la microbiota en todas esas patologías. ¿Vale? ¿No tiene que ser la sinusitis? No, mire, pues para la sinusitis usted trata unos puntitos de acupuntura, le pone un poquito de lufa inhalado y se hace tal, y usted ya mejora. No, no. Estas interrelaciones del microcosmos que comentábamos anteriormente, de los 4, los 5, de los elementos que tú quieras, cómo se desarrollan entre ellos y cómo de repente la microbiota intestinal, la permeabilidad intestinal, ejerce un rol súper importante en un montón de patologías, de enfermedades de membrana, ¿no? Entonces, ¿o qué tiene que ver la migraña? ¿O qué tiene que ver el Alzheimer con el intestino? ¿Vale? Entonces, ¿tú vas a estudiar el Alzheimer? Sí, porque nos lo han pedido en el temario. Pero tú tienes que salir conociendo la interacción que tiene con ese proceso endotoxémico que viene por parte del intestino. Es más, yo me hallo ahora mismo, esto va a ser mucho más complejo, y sé que hay compañeros que están en ellos, porque claro, a veces intentamos la homeopatía, ¿no? O la toxicología, la alquimia, todo responde por bioresonancia que tú comentabas, Sergio, responde al mismo proceso. ¿Por qué a una persona le va a ir bien una nus vómica y a otro le va a ir, por ejemplo, una pulsatilla, o le va a ir bien a uno un gusto psicodreno y a otro una hipericina? Por el aspecto vibracional. Entonces, lo siguiente que tenemos que avanzar es coger un concepto tan potente y tan bonito como la homeopatía y decir, esta nus vómica, la 30CH, emite con esta vibración y por eso coincide con la vibración de este hígado, que es como si tú coges un molde y aquí tienes otro molde y dices, mira, ¿ves cómo encaja? Y esto hace que la persona vibre, ese hígado vibre en un proceso, en una vibración de salud, ¿no? Pero claro, la homeopatía es un ente tan grande y tan enorme, pero bueno, me consta que hay compañeros cercanos míos que están en ello. Pero ya le están etiquetando, ya le están poniendo otro nombre, ya están, dicen, uy, qué pena. Sí, el ego. A ver, en los últimos 2 o 4 años, en mis congresos normales de cardiología, han aparecido noticias, una en el Europeo de Cardiología, hablando de los beneficios del yoga en la prevención cardiovascular, y otra en el American Heart Association de Estados Unidos, diciendo que ya los cardiólogos estamos reconociendo la meditación como que tiene prevención en un papel importante en la prevención de riesgo cardiovascular. Tú, en los congresos de medicina interna, medicina integrativa a los que yo he ido,
has estado guiando por las mañanas la meditación de aquellos asistentes al congreso que han querido bajar a meditar a esa hora de la mañana. ¿Por qué meditas tú? ¿Cuál es la base? ¿Para qué? ¿Qué mensaje puedes transmitir desde esta entrevista de esa meditación? Que no es ni india, que no es ni sueca, que no es la meditación que hace una persona en Alicante. Qué bonita pregunta, Sergio. Esta pregunta mi mente no para, ¿no? Hay un poema que aunque soy soy el receptáculo de los huéspedes de mi mente silente, porque siempre estoy intentando, ¿no?, desgranar todo esto. El yoga y la meditación es un acto de presencia. Tú puedes hacer 200.000 posturas evolucionadas, ser un artista del Circo del Sol. Y mi pregunta es, ¿todo esto que hace el artista del Circo del Sol y que hace un yogi, cuál es la diferencia? La diferencia es el acto de la presencia. Y vivimos en una sociedad donde no hay presencia. Y como no hay presencia, la meditación es un acto de decir, aquí estoy yo soy el que soy, y ahora voy a observar todo aquello que pasa en mi mente. De repente te encuentras, decían algunos de mis profesores de yoga, que el acto de la meditación es el acto de ir a limpiar tu casa. Tú tienes tu casa, está desordenada, y ordenas, y barres, fregas, y haces una serie de actuaciones para tener tu casa. Algunos, otros no lo conseguimos, pero lo intentamos porque el tiempo no da. Pero haces un acto de higiene. Entonces el acto de la meditación es un acto de presencia y de observación de lo que está pasando en tu mente. No es un acto de no voy a pensar, y no es un acto de voy a pensar. Es un acto de observar. Y entonces en ese acto de observar te das cuenta de un montón de cosas. Y ahí es donde inicia todo lo que es un proceso de meditación que eruditos de miles de años lo describen en 4 o 5 fases y que es muy complejo. Porque entonces tu mente empieza, ¿cuánto tiempo me queda? Tengo que pagar el tributo municipal que me faltan 2 días, hay que no he puesto en lavavajillas, hay que se me hace tarde. ¿Pero para qué narices hago yo esto? Pero pueden pasar 1000 historias, pero además pueden pasar incluso cosas como muy aberrantes. Yo tenía un paciente que había sido francotirador del ejército y entonces este hombre se le da el alcoholismo, no podía vivir con lo que había hecho, un nivel de alcoholismo bestial, ¿no? Entonces en el acto de la meditación él solamente veía sangre, veía asesinatos, veía una serie de cosas, porque de repente todo tu inconsciente y todo lo que aparece en tu mente aparece delante tuya. Y a veces incluso son procesos mentales o conceptos que tú no sabes de dónde vienen, porque de repente en tu cabeza aparecen todo eso que tú no has visto ni has hecho, pero aparecen también en un acto que viene definido por la conciencia global, porque no dejamos de ser también una mente colmena que interactuamos. Y de repente cuando tienes ese acto de presencia, vibras también en una serie de situaciones o conceptos que es el acto de conciencia global, que es una pasada. Hay los estudios sobre ¿cómo le llaman a este dispositivo? El casco de Dios, que es un dispositivo que está haciendo un neurocientífico en Estados Unidos, trata de todo esto. No solamente trata de lo que pasa en el córtex cerebral, sino cómo se conecta con la conciencia global y está estudiado de muchas maneras. Pero bueno, no voy a divagar. El tema del yoga es un acto de presencia. Es un acto de presencia y de observación que puedes llevar de muchas maneras. Y ahí es donde aparecen las escuelas y las líneas de yoga. Gente que hace movimientos catárticos y meditan. Gente que hace mindfulness vipassana. Gente que con mantras, con mudras, Mire usted puede meditar paseando por la arena, por la orilla de la playa y sintiendo los gránulos de la arena en los pies. ¿Lo has sentido alguna vez? No. ¿Estás sintiendo cómo tienes tus posaderas sobre la silla? No. Eso es meditar. El acto de presencia y de sentir la realidad sobre la que estás sometido. No sé si con esto... ¿Y eso por qué beneficia la salud? Ese acto de presencia y ese acto de observación genera una homeostasis cerebral, una homeostasis cardíaca, vamos a hablar de cardiología, pone al corazón en su sitio, entonces pone al intestino en su sitio y hace un eje vertebrador, ¿no? Y este eje vertebrador, ojo, es el que equilibra lo que se conoce como los conceptos de chakras. Ese concepto de chakra no es un eje vertebrador, que es conectas la parte más animal, el primer chakra,
conectas la parte digestiva, conectas la emoción, el corazón, conectas tu voz, lo que tú eres capaz de proyectar, lo que eres capaz de expresar, lo que te estás conteniendo y no dices, el intelecto, la intuición y la espiritualidad. Conecta todo eso. Y para eso existen cientos. Yo digo que estudiar yoga, estudiar meditación, puede llevar muchísimo más tiempo que estudiar medicina, porque es un acto muy complejo y tiene muchísimas teclas. Dices, puedo conectar con mudras, puedo conectar con el pranayama, puedo conectar con el mantra, porque yo en mis estudios sobre yoga, yo lo que estoy haciendo es, el yoga posiblemente es la base de todo. Ojo lo que estoy diciendo, es la base de todo. Es lo que subyace bajo todo lo demás. El acto de la presencia, el acto cuántico. Entonces, en ese acto, lo que tú estás haciendo cuando haces un mantra es una movilización diafragmática sobre la cual estás haciendo un masaje sobre el hígado, el cual hace un efecto turgor, el cual moviliza el intestino, entonces hace que el intestino libere serotonina y tú te sientas mucho más tranquilo, entonces puedes inducir un estado más plácido de meditación. Y dices, ostras, pero el mismo diafragma al bombear también va a tocar el corazón, va a coger el ventrículo y además ese va a hacer un cambio porque a nivel osteopático entendemos que existe una movilización de la pía, de la presión diafragmática abdominal, va a afectar a la presión intratorácica, la cual va a afectar a la presión del cuello, la cual va a afectar a la presión intracraneal. Y dices, ¡wow! Impresionante, Wow, impresionante. el libro que estoy creando ahora mismo, que llevo 4 o 5 años, no lo saco porque es que no paro de descubrir cosas y conectar. Y digo, es que me va a tocar sacar una trilogía, porque como siga así me muero y el libro no sale. No, no te mueras. Pedro, la última pregunta, que vamos ya casi llegando a la hora. ¡Ya! ¡Wow! Si estamos en los años 20, ¿vale? Eso supone, estamos en los años 20 de este siglo y estamos pasando a la historia como aquellos que vivieron la pandemia de esta. ¿Tú qué le recomendarías a alguien que durante el siglo XXI quiera basar su vida en la salud, recuperar el control de la salud y volver a recuperar ese concepto de muerte natural? O sea, mientras descubrimos la longevidad de un cuerpo humano tal como lo conocemos, un consejo de salud o dos o tres concretos donde tú crees que radica una vida plena, una vida sana, una vida lejos de hospitales y de enfermedades. Que viva con conciencia. Que viva con conciencia y con presencia. Que viva bien, que viva en paz. La paz es muy importante y yo creo que pocas personas en esta sociedad podemos decir que vivimos en paz. Porque al final vives con cargas mentales, vives con conflictos, vives con tu ego, vives con un montón de cosas que a veces nos hemos metido en la película hace 2 décadas porque no sabemos lo que nos iba a tocar vivir y ahora te toca arrastrar esas cargas, ¿no? Entonces, vivir con paz es muy importante porque tú puedes estar malito y puedes tener una enfermedad, pero si te sientes tranquilo y te sientes en paz, no vive una enfermedad crónica lo mismo una persona en paz que una persona que tenga muchísimos problemas mentales, ¿vale? Que viva en un continuo estar dándole vueltas, que no se va bien con sus hijos, que no se va bien con su pareja, que no se va bien en el trabajo, que no está a gusto consigo misma. Si no estás a gusto contigo misma, ¿cómo vas a estar a gusto con los demás? Es imposible. Porque tú estás proyectando todas tus mierdas y todas tus historias internas, las estás proyectando en una forma de espejo en todo lo que ves a tu alrededor. Entonces, es importante eso. Y a partir de ahí, establecer un proceso ético. Si tú te sientes en paz contigo mismo, no vas a hacer cosas que vayas en contra de tu paz mental. No vas a ir a comer cosas fuera que vayan en contra de tu paz mental, dentro de tu tranquilidad. No te vas a relacionar con personas que disturben o alteren tu paz mental. Entonces, la paz, estar tranquilo contigo mismo y con lo que haces, es muy importante. Y luego ya a partir de ahí podemos introducir el concepto de alimentación saludable. Ojo, ya se está hablando de hace tiempo de la alimentación consciente. Porque ¿cuánta gente come sana? ¿No? En nuestros chats de Sesmi, Sergio, tú sabes que mucha gente dice, oye, tengo un paciente que come súper bien, que hace ejercicio, que es un gimnasta, que es un intelectual y tiene un montón de cosas y tiene un problema de intestino. Y dices, ya, pero es que esa persona posiblemente por dentro no esté bien consigo misma,
haya procesos que no es capaz de digerir ni de excretar. Entonces, fíjate, es sano, come consciente, come un montón de cosas, pero no está en salud. Y aquí vamos a hacer algo bueno, que creo que para algo sirvió, que es la OMS, ¿no? Que habló del concepto, yo creo que en un momento en el que no estaba tan extraña como está ahora, vamos a dejarlo ahí, que era el concepto de salud, que tiene que ver con el bienestar físico, emocional y espiritual, ¿no? Entonces, claro, si tú no estás bien espiritualmente ni mentalmente, ¿cómo va a estar bien físicamente? No estás sano. Y ahí es donde entra el tema de la alimentación consciente. Comes bien, pero comes como un poseso. Pues eso no es comer bien. Come conscientemente. ¿Te fijas? Come con presencia, ¿no? Entonces, al hacer el acto con presencia, tu energía vibra de otra manera y entonces lo haces todo de una manera distinta. Y entonces todo se vuelve en una vibración mucho más terapéutica. Pedro, qué pasada, me lo he pasado genial. Yo también, igual una hora. Estaríamos mucho más tiempo, pero vaya, habrá tiempo para más, para otros episodios. Estamos ahí en contacto por sociedades y demás. Te doy las gracias por todo lo que has compartido en esta hora y hasta otra oportunidad. La otra, Sergio, agradecido, humildemente agradecido. A ti muchas gracias.